División 89, cementerio de Père Lachaise, la sepultura de Enrique Gómez Carrillo, en éveil parmi tant de choses endormies, despierto en medio de tantas cosas dormidas. Hoy hace 153 años, 27 de febrero de 1873, nació Enrique Gómez Carrillo en Guatemala. Gran exponente del modernismo, ¿verdad? Aquí estamos en el cementerio de Père Lachaise, tratando de venir siempre a dejar algo, a poner algo, a recordarlo. Es importante recordar a nuestros exponentes guatemaltecos, a nuestros escritores guatemaltecos, que en realidad no son muchos, pues, ¿verdad? Y muy importante sobre todo, porque aquí en el cementerio de celebridades de Père Lachaise solo hay 2 latinoamericanos célebres enterrados y los 2 son guatemaltecos. Enrique Gómez Carrillo aquí en la División 89 y Miguel Ángel Asturias más abajo. En el cementerio de Montparnasse está Julio Cortázar, está César Vallejo, está Carlos Fuentes, en fin, pero en el cementerio de celebridades más grande de París solo hay 2 latinoamericanos enterrados y son 2 guatemaltecos, pues, ¿verdad? Así que cuando se dio el modernismo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, él en realidad fue el que sirvió de puente entre Latinoamérica y España, pues, ¿verdad? Él era en realidad el federador, el puente de unión entre los escritores que venían de América Latina y España. Lo importante del modernismo literario, a no confundir con la modernidad ni con el modernismo pictórico, es que el modernismo literario pretendía o quería hacer un cambio profundo del idioma español, pues, ¿verdad? Gómez Carrillo lo que pretendía era que se diera un cosmopolitismo y un cambio en la estética del idioma español, ¿verdad? Aunque en realidad el modernismo, el mayor representante fue siempre Rubén Darío. Tenían una amistad muy enojosa con Gómez Carrillo, ¿verdad? Entonces, pero ellos eran en realidad, fueron los más grandes exponentes, como Rubén Darío en la poesía y Gómez Carrillo en lo que es la crónica y los ensayos y el periodismo, pues, ¿verdad? Porque le dio al periodismo una estética totalmente distinta, ¿verdad? Ahora, lo importante del modernismo es saber que ese movimiento, que fue puramente latinoamericano, influía en el idioma español acá en Europa y no al revés. Él pensaba que la literatura debía ser cosmopolita, refinada y abierta hacia Europa, especialmente en París, ¿verdad? Que fue donde él vivió, a pesar de que se movía hacia otros lados en el planeta, ¿verdad? Pensaba también él que el periodismo no debía solo informar, sino que debía interpretar y embellecer la realidad. Era una de las ideas principales de Gómez Carrillo, era que América Latina debía integrarse culturalmente a la modernidad europea, ¿verdad? Así que más allá está Oscar Wilde, que fue muy amigo de Gómez Carrillo. Él vino aquí apenas el día de su cumpleaños, llegó acá. Él no tenía que venir acá, él normalmente venía con una beca del presidente Lisandro Varías, si no me equivoco, y la beca era para Madrid, y él al llegar al puerto de Le Havre, aquí en Francia, decide que ya no quiere ir a Madrid y toma el tren para París y se viene a París, ¿verdad? Cosa que no le va a gustar al presidente, se lo va a reclamar, ¿verdad? Entonces Gómez Carrillo solo va a estar un año en Madrid, donde va a escribir su primer libro que se llama Bosquejos, Esquís, donde hace retratos, pues, de grandes personalidades, donde habla de Oscar Wilde, de Jean Lorrain, de Charles Maurras. Así que si hubiera que decir algo de lo más importante, de los mayores aportes que hizo Gómez Carrillo, fue que en realidad él era el representante, el vínculo de unión entre América Latina y Europa en esa renovación del idioma que él quería, pues, ¿verdad? Consolidar la crónica, que fue esencial para él, pues, ¿verdad? Consolidar la crónica como género literario, difundir el modernismo en el mundo hispano, pero viniendo de América Latina, o sea, tratar de introducir una visión estética y refinada en el periodismo, ¿verdad? Pero eso él lo logró, ¿verdad? En su momento fue muy innovador. Sí. Fue director del diario El Liberal en Madrid,
Hay un problema con Gómez Carrillo, ¿verdad? Y es que en Guatemala la recepción de su escritura siempre fue muy ambigua, pues, ¿verdad? Porque él quería que el asunto fuera cosmopolitismo, que se integrara más una literatura que tuviera que ver con Europa, ¿verdad? Y se le reprochaba también, pues, no escribir sobre los problemas sociales del país. Eso fue la generación que siguió después, ¿verdad? La de Asturias, Cardosa y Aragón, que ellos estuvieron acá cuando él murió en 1927. ¿verdad? Ellos eran de la generación que había derrocado a Estrada Cabrera, y Gómez Carrillo hablaba bien de Estrada Cabrera. Le criticaba mucho esa historia del cosmopolitismo, ¿verdad? Que él, de querer tener a París como capital cultural, pero no referirse mucho a Guatemala. Pero no se le puede reprochar eso a un escritor que buscaba una literatura más bien universal que nacional, pues, ¿verdad? Y de haber servido como puente entre escritores, todos los escritores latinoamericanos que venían a Europa lo venían a ver a él, pues, ¿verdad? Él le había dado mucho trabajo a muchas personalidades guatemaltecas, a Toño Salazar, el caricaturista salvadoreño, a León Pacheco, el escritor costarricense. Le había dado trabajo a los hermanos Machado, Manuel y Antonio Machado, de España, cuando ellos vinieron a París. Fue un vínculo increíble entre Latinoamérica, España y Europa. Fue un diplomático, pero sobre todo se le reconoce por sus crónicas, ¿verdad? Él embelleció la crónica de una forma como no se había hecho antes, pues, ¿verdad? A pesar de que fuera una figura polémica, siempre asociada a ese poder político de la época en Guatemala, que era bien visto, pues, ¿verdad? Pero, como les digo, en su época, Cabrera, Estrada Cabrera, Orellana, Lisandro Arias, todas esas gentes que ayudaron a Gómez Carrillo, eran la moda, pues, ¿verdad? Asturias era el corresponsal del diario El Imparcial aquí en Francia, y no escribió ni siquiera una nota necrológica, pese a que fue a su casa el día que murió, el 29 de noviembre de 1927, ¿verdad? Y que vino acá al cementerio a enterrarlo. El gran contraste entre Gómez Carrillo y Asturias. Asturias nunca fue una figura tan polémica como Gómez Carrillo. Gómez Carrillo se dedicaba más bien a todo lo que tenía que ver con sus viajes por Europa, por Asia, por África. Estuvo en Japón, estuvo en Rusia, estuvo en Marruecos, pero no escribía mucho sobre Guatemala. Digamos que fue uno de los escritores más internacionales de su época. Profesionalizó la crónica en lengua española, ayudó a insertar a Latinoamérica en el circuito europeo, pues. Mientras que Asturias, en realidad, su obra está dedicada a los problemas sociales que hubo en su momento en Guatemala. Son dos escritores, para mí, los más grandes que puede tener Guatemala. Los dos están enterrados en Perlachés, ¿verdad? Siempre se le recuerda a usted, en mi nombre y en nombre de todos los guatemaltecos que así lo sientan. El año entrante, en 2027, se cumplirán 100 años de la muerte de Enrique Gómez Carrillo acá en París, ¿verdad? Hasta pronto, don Enrique. Nos vemos.